Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde desmenuzamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope, porque hoy tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que nos ha tenido al borde del asiento literalmente. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el huracán que desató la noticia de que nuestro adorado Can Yaman, el mismísimo turco que nos roba el aliento, se convertiría en padre. Ya lo sé, ya lo sé. La sola idea hizo temblar a las fans, a las no tan fans, a todo el mundo. La intriga era palpable. ¿Será verdad? ¿Quién sería la afortunada que compartiría la paternidad con este hombre que parece sacado de un cuento de hadas? ¿Diletta Leotta? ¿Demet Özdemir? ¿Francesca Chillemi? Las especulaciones volaron. Y como buena comunidad chismosa, nos hemos encargado de investigar hasta el último detalle. Así que sin más preámbulos, prepárense para este análisis exhaustivo, lleno de giros inesperados y por supuesto mucho chisme. Pero antes de comenzar, ya saben la rutina, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna novedad, ningún rumor, ningún secreto de sus celebridades favoritas. Activen la campanita. Y por favor déjenme un buen me gusta si el chisme les gusta tanto como a mí. Y ahora sí, a darle. A sumergirnos en este mar de especulaciones. Comencemos por el principio, como debe ser. El rumor de que Can Yaman se preparaba para ser padre comenzó a tomar fuerza hace unas semanas. Un rumor al principio tímido, susurrado en los rincones de Internet, que rápidamente se convirtió en un torrente informativo que arrasó con todo a su paso. Y como suele suceder en el fascinante mundo de las celebridades, los rumores vuelan, se inflan, se exageran y, en ocasiones, terminan siendo más grandes que la realidad misma. Pero este rumor tenía un sabor especial, un sabor a sorpresa, a algo inesperado, un condimento extra de misterio que nos atrapó a todos. Imagínense el mismísimo Can Yaman en el papel de padre. La idea, por supuesto, generó una ola de reacciones en las redes sociales. Desde la emoción desbordante hasta la incredulidad total, pasando por la fantasía desatada y por supuesto, la inevitable competencia entre las fans para determinar quién era la afortunada. Pero, ¿de dónde surgió esta bomba informativa? ¿Cómo empezó a correr la voz? ¿Cuál fue la mecha que encendió la pólvora? Pues, como suele suceder en estos casos, la chispa se encendió en las redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram, los verdaderos centros neurálgicos del chisme moderno. Hubo una combinación de factores, fotos, comentarios, indirectas, filtraciones y, claro, mucha especulación. Las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para que los rumores florezcan. Algunos usuarios, supuestos expertos en la vida de Can, comenzaron a asegurar que una conocida actriz turca, con quien Can Yaman había compartido sets de grabación, era la madre del supuesto bebé. Otros, más arriesgados, apuntaban a una modelo italiana, con quien se le había visto en algunas ocasiones, disfrutando de románticas cenas y paseos por ciudades europeas. Y por supuesto los nombres de las novias pasadas de Can, esas mujeres que en algún momento ocuparon un lugar especial en su corazón, también salieron a la luz, reavivando viejas esperanzas y alimentando la fantasía de algunos. La verdad es que con tanta información contradictoria y tantas teorías conspirativas, era difícil discernir qué era real, qué era inventado, qué era un simple deseo de las fans y que quizás tenía algo de verdad. Lo interesante y lo que mantuvo a todos enganchados como si de una serie de Netflix se tratase, es que las fuentes, supuestamente cercanas a la pareja, no desmentían el rumor por completo. Se limitaban a evadir las preguntas, a sonreír con picardía, a lanzar indirectas que alimentaban aún más la curiosidad y las teorías. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación y las teorías conspirativas. Se filtraban pequeños detalles, como que la noticia se había mantenido en secreto por razones de privacidad, o que la pareja estaba muy feliz con la llegada de un nuevo miembro a la familia, o que ya estaban pensando en el nombre del bebé. Imagínense la locura. La especulación llegaba a niveles estratosféricos. Las fans, como detectives profesionales, analizaban cada foto, cada comentario, cada gesto, buscando alguna pista que revelara la verdad. La investigación se convirtió en un deporte nacional. Ahora bien, la parte más intrigante, el corazón del misterio, y por supuesto, la que nos ocupa hoy, ¿quién sería la madre? Aquí es donde la cosa se puso realmente interesante.
Como les mencioné antes, varios nombres femeninos salieron a la palestra, convirtiéndose en el centro de atención de los medios de comunicación y de las redes sociales. Por un lado, se mencionaba a Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, con quien C. Anjaman tuvo una relación en el pasado. Su romance, aunque breve, fue intenso y la química entre ellos era innegable. Diletta, además, ya es madre de una niña, lo que añadiría un toque de experiencia y quizás de serenidad a la ecuación. Muchos fans nostálgicos y románticos soñaban con que Can y Diletta volvieran a estar juntos, formando una familia. La idea, por supuesto, generó un debate en las redes sociales, con argumentos a favor y en contra, y con una legión de seguidores que apoyaban incondicionalmente a la presentadora italiana. Por otro lado, se hablaba de Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosa serie Erkencikus, la serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla era tan evidente, tan palpable, que inevitablemente los fans comenzaron a soñar con que la relación trascendiera la ficción. Durante el rodaje, los rumores de un posible romance entre ambos fueron constantes, alimentados por las miradas cómplices, los gestos de cariño y la evidente conexión que existía entre ellos. Aunque nunca confirmaron nada, la duda siempre estuvo presente, generando un gran revuelo entre sus seguidores. Sin embargo, en este caso, la información era vaga y poco concreta, y la posibilidad de que Demet fuera la madre parecía un poco menos probable. Aunque, claro, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans aún soñaban con que el amor de la ficción se hiciera realidad. Y finalmente hubo un tercer nombre que resonó con fuerza, Francesca Chillemi, otra actriz italiana, modelo y ex Miss Italia. Francesca, además de ser una talentosa actriz, es una mujer muy guapa y carismática. Algunos medios de comunicación italianos, siempre ávidos de chismes jugosos, comenzaron a especular con que ella podría ser la madre del supuesto bebé. Las pistas eran escasas, pero se filtraron fotos y comentarios que apuntaban a una posible relación entre ellos. Se decía que Can y Francesca habían sido vistos juntos en varias ocasiones, disfrutando de momentos de complicidad y romance. La idea, por supuesto, generó una gran expectación, y muchos fans comenzaron a investigar la vida de Francesca, buscando alguna pista que confirmara o desmintiera el rumor. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Quién es la verdadera madre? ¿Es Diletta? ¿Es Demet? ¿Es Francesca? ¿O es otra mujer misteriosa que aún no ha salido a la luz? Pues bien, después de semanas de especulaciones, de teorías conspirativas y de análisis exhaustivos, la verdad, como suele suceder en estos casos, finalmente salió a la luz. Y aunque no quiero arruinarles la sorpresa por completo, les diré que la respuesta, como dije anteriormente, es un poco agridulce. Resulta que no. Can Yaman no iba a ser padre, al menos, no por ahora. El rumor era falso, o al menos prematuro. La información que circuló era incorrecta, y las fuentes cercanas a la pareja desmintieron categóricamente la noticia. Un jarro de agua fría para muchos, lo sé. La decepción se sintió en las redes sociales, con algunos fans expresando su tristeza y otros sintiéndose aliviados. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde salió todo este revuelo? Pues, como les decía, en el mundo del espectáculo, a veces se confunden las cosas, o se malinterpretan ciertas situaciones. Es posible que hubiera alguna confusión con otros proyectos profesionales, como el rodaje de alguna serie o película, o simplemente que la información se filtró de manera incorrecta, o que alguien se equivocó. Lo cierto es que el rumor de que Can Yaman sería padre resultó ser falso, un espejismo que nos mantuvo entretenidos y expectantes durante semanas. Uf. Un poco decepcionante, lo sé, pero al menos ya tenemos la verdad, y podemos dormir tranquilos. A pesar de la decepción de algunos, la realidad es que Can Yaman sigue siendo uno de los solteros más codiciados del mundo del espectáculo, y su vida personal, por supuesto, sigue siendo objeto de interés y especulación. Y como suele suceder, la noticia falsa no hizo más que aumentar el interés en su vida personal y en sus futuros proyectos. En conclusión, el rumor de que Can Yaman iba a ser padre fue una tormenta en un vaso de agua, una ilusión que nos mantuvo al borde del asiento. Aunque la expectativa era grande y la curiosidad enorme, la realidad es que todo fue un malentendido, una confusión, un error de interpretación. Pero, ¿saben qué? Estos rumores, aunque a veces sean falsos, nos mantienen entretenidos, nos dan material para soñar, para imaginar y para, sobre todo, hablar y debatir.
Nos recuerdan que el mundo de las celebridades es fascinante, misterioso y a veces un poco impredecible. Nos demuestran que la curiosidad humana no tiene límites y que siempre estamos buscando una pizca de emoción en nuestras vidas. Y eso es todo por hoy, chicos y chicas. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este chismecito. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en el rumor? ¿A quién les gustar? ¿Y a que Kan-Yaman tuviera un hijo/hija en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad de chismosos y chismosas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más sorpresas. Chao, chao. Y no olviden, la verdad siempre sale a la luz, por muy escondida que esté. Hasta la próxima.